Muy buenas tardes, soy Cirley Oliveros Muñoz, estudiante de la licenciatura de Teología, y en esta estrategia vamos a hablar sobre investigación cualitativa y cuantitativa. Cuando hablamos de análisis de información, hacemos referencia a las técnicas de análisis de datos principalmente estadísticos. El análisis en el campo de la investigación debe contener una fundamentación epistemológica, que consiste en saber qué son los datos para la ciencia y en qué consiste el proceso de análisis. Por otro lado, una fundamentación metodológica para conocer cómo se manejan los datos y cuáles son las características de los diferentes tipos de análisis que suelen darse en la investigación. Los análisis que se dan en la investigación son el análisis descriptivo, análisis explicativo y análisis interpretativo. Datos de la ciencia. Datos es un concepto que encierra un contenido polisémico, ya que se habla de muchas clases como lo son datos numéricos, base de datos, protección de datos, datos personales, centro de datos, etc. La ciencia trabaja con datos que comienzan con la observación y la experiencia, y estos se entienden no solamente como objetos, sino además como interacciones, situaciones o fenómenos de una realidad que se estudia o que el investigador recoge a lo largo del proceso de indagación. Los datos se convierten en el material necesario a partir del cual el investigador realiza el proceso de análisis, es decir, las operaciones lógico-metodológicas para estructurar el conjunto de la información en un todo sistemático y coherente para construir así el conocimiento científico. Concepto de análisis. El concepto de análisis siempre va de la mano con el de síntesis, lo cual implica que la explicación o definición de uno sea elaborado por la elaboración con el otro. Peter Ward señala que un proceso sencillo para hacer análisis de educación consiste en 6 pasos o momentos, especialmente si se aplica el método etnográfico, como son: análisis especulativo. Consiste en una reflexión tentativa que tiene lugar a partir de la recogida de los datos. Su propósito es sugerir líneas de análisis, señalar vías de posibles. En estos momentos voy a hacer la explicación de la investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación cuantitativa solo se reúne información que pueda ser medida. Esta es objetiva y se hace a través de encuestas. Un ejemplo de ello es por lo menos que en el colegio se quiera saber la cantidad de estudiantes que tienen un nivel académico alto. Para ello se tendría que revisar todo lo que son los niveles de los estudiantes que tienen un promedio alto, y desde allí se concluiría a través de una tabla qué estudiantes o cuánta cantidad de estudiantes tiene un nivel académico alto o superior. También en esta otro ejemplo que podemos ver de la investigación cualitativa, que se centra en la recopilación de información principalmente verbal, que se pueda llegar a realizar subjetivamente la interpretación de lo que estemos investigando. Esta se basa en historias, en entrevistas que se realizan a las personas que queremos tener información para poder realizar nuestra investigación. Un caso de investigación cualitativa podría ser en el colegio cuántos estudiantes o qué estudiantes o cuál es la afinidad que tienen los estudiantes con el deporte voleibol y por qué ha habido tanta aceptación y tantas premiaciones. Para ello entrevistamos
entrevistaríamos a los chicos que juegan en el equipo de voleibol, como también al profesor de deporte, que tendría que a través de su testimonio unos referentes para desde allí poder nosotros continuar ejerciendo este mismo plan de trabajo que ellos realizaron para seguir creciendo a nivel deportivo. Gracias.